Mis amados hermanos e invitados, siempre un gusto saludarles. Quiero seguir invitándolos que si no se han suscrito, se suscriban, que le den clic a la campanita para recibir la notificación de contenido nuevo. Esta tarde hablaremos que antes estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, que antes nosotros estábamos desheredados, excluidos de la ciudadanía, pero ahora no somos extranjeros ni intrusos, sino conciudadanos de los santos. Antes estábamos desheredados de los pactos y promesas de Dios, pero ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo. Antes estábamos sin Dios, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado. Así que mis amados hermanos e invitados, sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. A través de la experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, somos limpiados del pasado, de la vieja criatura. Cuando tienes una experiencia genuina con el Señor, no vuelves a ser el mismo. El que ha tenido un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo refleja a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es vivir como Él, imitarlo en todas las áreas, es pensar como Él, es hacer lo que Él hacía. El que está en Cristo deja sus temores y sus preocupaciones en su presencia, soporta y enfrenta la prueba y la tentación porque está fortalecido en el Señor. La experiencia de comunión con el Señor nos transforma por completo. Hay hombres y mujeres en la Biblia que fueron transformados al tener un encuentro con el Señor. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro, que luego de su conversión, aún su sombra sanaba a los enfermos. El apóstol Juan se convirtió en el apóstol del amor. La mujer samaritana se convirtió en testigo de la verdad luego de su encuentro con el Señor en el pozo de agua. Saulo, el cruel perseguidor de los cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los misioneros que más aportó a la difusión del Evangelio. Estos personajes y otros más no volvieron a ser los mismos luego de su encuentro con el Señor. El que ha aceptado a Jesús como su Salvador ha comenzado una nueva vida en Cristo, donde nuestro crecimiento será progresivo en el aspecto emocional y espiritual. Dios nos hace hombres y mujeres nuevos. El apóstol Pablo hace mención y la importancia de ser nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:15. ¿Qué más da estar circuncidado o no estarlo? Lo que importa es ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Nuestra vieja naturaleza, tal como el amor a uno mismo, el orgullo, el amor al pecado, la confianza en las obras, nuestras vanas intenciones, hábitos y pasiones pasadas, han muerto. Se clavaron en la cruz junto con nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor ya borró nuestro pasado. Todas aquellas faltas graves han sido borradas. El Señor ha limpiado toda maldad, pero debemos de tener cuidado, porque humanamente nos gusta estar recordando el pasado. Y esto solo nos hiere y nos lastima y no nos permite avanzar. ¿Por qué traer a la memoria lo que Cristo ya limpió, borró y sacó de nosotros?
¿O por qué afectarnos con aquellos que nos recuerdan nuestro pasado? Si tenemos que hacer mención o recordar el pasado, que sea para glorificar a Dios, para dar testimonio de cómo nos rescató, de cómo nos ha transformado. Que no sea para volver atrás o vernos afectados por ello. Cuidemos de no mirar atrás, miremos hacia adelante, miremos el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, para valorar y dar paz a nuestro corazón. ¿Cuánto hace que te convertiste al Señor? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:4, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Este es un peligro en la vida cristiana, perder nuestro primer amor. ¿Recuerda cuando llegó a la iglesia? ¿Recuerda cuando llegó a los pies del Señor? Esta nueva vida debe de estar llena por cosas buenas, de buenas experiencias, de conocimiento de Dios, de pensamientos positivos, de fe. Y esto nos ayudará a ser los hijos que Dios quiere que seamos. Cuidemos nuestro primer amor, cuidemos nuestra vida en Cristo, busquemos continuamente ser renovados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Antes éramos ciegos espiritualmente. Ahora vemos con ojos espirituales. Antes éramos sordos espiritualmente y no podíamos entender la palabra de Dios, ni ser dirigidos por el Espíritu Santo. Antes, nuestras mentes estaban espiritualmente en tinieblas. A lo malo le decíamos bueno y a lo bueno lo considerábamos malo. Ahora tenemos la mente de Cristo y nosotros podemos ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Antes, nuestros corazones estaban endurecidos a la verdad espiritual y nosotros rechazábamos todo lo relacionado con el reino de Dios. Dios ha cambiado nuestros corazones de piedra a corazones de carne, vivos a las cosas del Espíritu. Y nuestras mentes están siendo renovadas día a día. Antes estábamos espiritualmente muertos y ahora nosotros nos convertimos a nuevas criaturas en Cristo Jesús. Antes éramos personas sin esperanza y ahora tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo. Antes nosotros estábamos sin Dios, separados de Él. Ahora tenemos una relación viva con el único Dios verdadero. Todo se convierte nuevo en Cristo. Ahora vemos todas las cosas nuevas. Al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas, llenas de vida y de la gloria de Dios. Ahora nos deleitamos en las cosas de Dios y aborrecemos las cosas del mundo y de la carne. Vemos al mundo de una manera diferente. Ahora todas las cosas parece que cuentan las alabanzas a Dios. Ahora podemos experimentar lo que es la compasión y el amor hacia la familia, los amigos, el prójimo y hasta nuestros enemigos. Antes nos aferrábamos fuertemente al pecado. Ahora deseamos que se aleje para siempre de nuestras vidas. Ahora nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:9, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:24, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Somos redimidos y estamos siendo santificados día a día. Y en la medida que avanzamos y maduramos espiritualmente,
Pecamos menos y odiamos más el pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, del 6 al 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Muchas veces tenemos ideas equivocadas sobre el perdón de Dios. Creemos que por haber cometido muchos errores y faltas muy graves, Dios nunca nos perdonará. Pero si damos los pasos necesarios, Dios perdonará nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Nehemías 9:17. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y cuando nuestro buen Dios perdona, lo hace por completo. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. En ocasiones nos cuesta trabajo dimensionar la magnitud del perdón de Dios. Nuestro buen Dios no solo tiene misericordia de nosotros y borra nuestros pecados, sino que también no se acordará de ellos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31:34. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, como hijos de Dios, si hemos fallado a nuestro Padre Celestial, ¿qué debemos de hacer para que Dios nos perdone? Primero, reconocer que hemos pecado, que violamos las normas de Dios, que hemos ofendido a Dios, que surja de nosotros una profunda tristeza y lamentarnos por haber ofendido a Dios, generándose en nosotros un cambio de actitud y de arrepentimiento. Otro punto importante para encontrar el perdón de Dios es confesar nuestro pecado delante de Él. El Señor es omnipresente. Él conoce nuestras obras, intenciones y reacciones, pero quiere que surja de nuestros labios el lamentar los errores que llevaron al pecado. Otro punto para encontrar el perdón de Dios es hacer cambios en nuestra conducta, la manera de pensar y actuar. Y eso implica no repetir una mala acción y esforzarnos por alejarnos de la tentación y el pecado. Dios, en su infinita misericordia, nos perdonará, ya que nuestro buen Dios tiene la capacidad de hacerlo. Aunque nuestros pecados sean graves o los hayamos cometido muchas veces, el Señor nos recibe nuevamente con un corazón arrepentido. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Ya para concluir, mis amados hermanos e invitados, si trazáramos una línea en una hoja de papel y en una columna anotáramos cómo era nuestra vida antes de convertirnos al Señor, y del otro lado de la columna lo que ha sido de nosotros desde que nos convertimos al Señor, definitivamente nos daríamos cuenta de los cambios favorables que el Señor ha traído a nuestras vidas. Ya no somos los mismos. Por tal motivo, no permita que el enemigo del pasado robe su paz. No vuelva atrás. Jesús ya limpió todo pecado, nos dio una nueva vida y ahora somos nuevas criaturas, que estamos esperando su regreso para estar con Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25, del 6 al 11. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados.
Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que le obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. Que así sea, mis amados hermanos, con el favor de Dios. Bendiciones y saludos de paz.